Bueno, primero presentarnos. Yo soy José María Maestre, trabajo como anestesiólogo en la unidad materno-infantil aquí en el hospital y sirvo además como director docente del Hospital Virtual Valdecilla, o sea que voy a hablaros desde esas dos vertientes. Y yo soy Conchi Fariñas y trabajo de coordinadora de calidad en el hospital. Al igual que mis compañeros predecesores, ni Conchi ni yo tenemos ningún interés en relación a recibir remuneración de ninguna casa comercial ni del área de las empresas de sanidad ni de simulación. Y todo el contenido que aquí vamos a hacer es académico y profesional. Bueno, hemos estructurado esta presentación en 4 apartados que iremos abordando a lo largo de la misma. En primer lugar, vamos a hablar de por qué sigue siendo importante la hemorragia posparto. Veremos después qué metodología permite abordajes innovadores en este tema. Expondremos cómo lo hemos aplicado en nuestro hospital y finalizaremos con unas breves reflexiones de qué hemos conseguido y cuál puede ser la conclusión de todo este trabajo. Y para aquellos que quieran profundizar en el tema, pues en estos momentos está en prensa un artículo que hemos elaborado todo el equipo en la revista de calidad asistencial, en la que ya detallamos mucho más pues toda la metodología y todos los resultados que hemos conseguido, aparte de los que ahora presentaremos brevemente en esta exposición. Y en este trabajo, tanto el que está en publicación como el que hemos hecho clínicamente, no estamos nosotros, sino que está un equipo interprofesional liderado por, bueno, que además está aquí, Feri Suárez, mi jefa de sección, y Juanma, que ambos han promocionado la idea, ¿no? Y además se han unido el equipo de enfermería, tanto de quirófano, con Loli a la cabeza, y también las matronas, con María y Virginia, y por supuesto Íñigo ahí desde el banco de sangre. Y a ellos se ha sumado el equipo de Valtec, que ya ha presentado Nacho y Galo, que trabajan pues bioingenieros, biotecnólogos y expertos de simulación. Y bueno, como estáis viendo, va a ser una presentación conjunta y al final de la misma pues esperamos que haya unos minutos para que podamos establecer pues un breve coloquio y para responder a todas aquellas preguntas o dudas que puedan surgir. Y yo creo que el primer punto, ¿no?, que es, bueno, después de todo lo que se ha investigado, de todo lo que se ha trabajado en pleno siglo XXI, José, ¿nos podrías contar por qué sigue siendo importante hablar de la hemorragia posparto? Pues me alegro que me hagas esta pregunta, que está preparada, porque cuando nos la hicimos le digo, pues te voy a contar una historia que me ha pasado, ¿no? Que es que bueno, tengo una amiga que veranea aquí en Santander y este verano me la encontré como siempre y me dice, estoy muy triste porque mi hija ha tenido un bebé, lo que pasa es que va a ser el único nieto que voy a poder tener, porque sufrió una hemorragia posparto, se complicó y la tuvieron que quitar el útero y no voy a poder tener más nietos. Y ella me decía además que estaba un poco frustrada porque ella pensaba que cuando su hija empezó a sangrar, pues la atención se demoró un poco. Cuando quisieron llegar los hemoderivados había pasado mucho tiempo, ella estaba en shock y pensaba que ella tenía la sensación de que se podía haber evitado, ¿no? Y bueno, esta historia que os cuento, que ocurrió en un hospital del centro de España, también no creéis que es algo único. En datos recogidos de la codificación del hospital en el 2016 ocurre una hemorragia obstétrica en nuestro hospital 52 al año, que supone una a la semana. En concreto, en relación a la postcesárea, ocurre en el 2% de las cesáreas que se hacen. Y esto supone actualmente el 30% de las causas de morbi-mortalidad materna, o sea que es una gran incidencia. Y no es algo que pase en el centro de España y aquí en Santander y en España en general, sino que pasa en todo el mundo. Numerosos trabajos que han revisado este tema apuntan a que siguen presentes estas cifras, incluso están aumentando la incidencia porque bueno, las mujeres son cada vez más añosas al dar a luz y tienen más patología asociada, ¿no? Y aún lo que llama más todavía la atención es el hecho de que cuando se revisan esas consecuencias, esa morbi-mortalidad, se ve que hasta el 90% de ellas son potencialmente evitables. Y eso es, yo creo, que la clave del asunto, ¿no? Entonces, Conchi, tú que conoces bien el hospital, que trabajas con todos los servicios en calidad, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? ¿Por qué no es nuevo este tema? Pues mira, José, hasta ahora, sobre todo, se ha trabajado pues, en la elaboración de protocolos de actuación pues, que efectivamente sí que han disminuido la variabilidad de la práctica clínica. Sin embargo, estos protocolos muchas veces se han enfocado desde un punto de vista exclusivamente clínico, de diagnóstico y de tratamiento,
pero no se han tenido en cuenta pues, otros aspectos de relación entre el equipo de trabajo o de interacción con el sistema, como aquí ya se ha comentado previamente y que son muy importantes. Sí, además yo como clínico, que estos son de varios hospitales, incluido el nuestro, algunos de ellos, yo como clínico y bajo estrés me resulta súper difícil interpretarlos, no sé por dónde entrar aquí realmente. Sí, sí. Otra herramienta que hemos utilizado, no sé si se me oye porque cuando me doy cuenta me bajo la mano, es el análisis causal, ¿no? Cuando desgraciadamente pues, ha ocurrido algún evento adverso como el que nos acabas de comentar de tu amiga. Esta herramienta sí que nos ha permitido mejorar e implantar mejoras en el proceso, como por ejemplo la mayor disponibilidad de hemoderivados o acercar el almacenamiento de los hemoderivados a las áreas de trabajo. Sin embargo, no acaba de producir cambios profundos y duraderos en la organización, ¿no? Quizás porque muchas veces estos análisis se quedan un poco en la fase más superficial y no acabamos de profundizar en cuáles son realmente las causas o la causa raíz que está generando o que posibilita pues, que estos eventos adversos ocurran. Y más recientemente pues, hemos incorporado también herramientas de gestión de la calidad, como puede ser la gestión por procesos, que ya incorpora otros elementos de análisis, como la coordinación entre profesionales, la coordinación entre servicios, tratamos de incorporar la visión del paciente a los mismos, empezamos a medir, a analizar, a establecer la cultura de la mejora continua y tratamos, en definitiva, de disminuir pues, toda aquella variabilidad no justificada. Sin embargo, a pesar de todo, no hemos conseguido evitarlo, o sea, siguen ocurriendo estos eventos adversos. Y entonces sí que yo, José, te preguntaría como clínico, o tú, ¿qué crees que otros abordajes podríamos utilizar para solucionar el problema? La verdad es que estos últimos abordajes yo pienso que han añadido nuevos elementos a nuestro trabajo puramente clínico, ¿no? De diagnóstico y tratamiento, y esto está en ayuda. Y aún así pienso que aún quedan en mi cabeza 3 factores, ¿no? Como clínico veo. Primero, el hecho de que, aunque se añaden nuevos elementos, creo que los elementos críticos de cómo fluye el trabajo en la organización, como decía antes Nacho, aún permanecen un poco ocultos, ¿no? Y pienso que es necesario considerar... bueno, esto me ha adelantado. Sí, me ha adelantado a otro punto. Es que creo que es necesario considerar los elementos que facilitan o ponen retos a nuestro trabajo desde la perspectiva de cómo interaccionamos entre nosotros mismos, cómo interaccionamos con otros profesionales del sistema, cómo interaccionamos con la tecnología, cómo interaccionamos en un espacio físico determinado y con los flujos de trabajo y cultura que existen, ¿no? Como una de las diapositivas que nos ha puesto antes el equipo de MedStar. Me adelanté. Otro aspecto yo creo que es que el del trabajo sobre los aspectos que trabajamos, muchas veces nos sentamos a la mesa a analizar el proceso y trabajamos, como decía, también lo han puesto en la diapositiva, ¿no? Sobre el trabajo que yo pienso que voy a hacer o que el que debería hacer, y no trabajo sobre los datos del trabajo que realmente hago, sobre el desempeño que realmente tengo. Y entonces creo que ahí hay un gap, como decían ellos en la diapositiva, una brecha entre el trabajo imaginado y el trabajo realmente desarrollado. Sí, y yo ahí te doy la razón porque en todas estas herramientas que hemos usado antes, realmente cuando creamos grupos de trabajo entre profesionales, pues lo que allí se analiza y se aporta pues es eso, en función de la experiencia o lo que ellos piensan que realmente ocurre, pero no, como tú dices, comprobamos que realmente eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Y un tercer factor, también creo que lo has anticipado tú antes, es el de cuando analizo no sé, yo cometo un error, que cometo muchos, el análisis de causa-raíz que tú ponías de ejemplo se centra en mis acciones. Y a veces, por la dinámica o la cultura de la organización, no se penetra en mi cabeza para entender por qué lo he hecho. Porque yo intento hacerlo bien e incluso cuando cometo un error tengo una razón lógica por la cual he cometido ese error. Y entonces pienso que es necesario entrar ahí en la cabeza de cada uno de nosotros. Las acciones las vemos, pero lo que pasa en nuestra cabeza no lo vemos a un observador externo, y pienso que es necesario entrar ahí. Pues te oigo y estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, y yo creo que este es el avance, ¿no? La línea. Entonces, José, ¿nos podrías contar un poco cómo lo hemos aplicado y cómo hemos tratado de integrar todo esto en el hospital? Pues claro que sí. En relación a observar el trabajo realizado, claro, la hemorragia, como hemos visto, es relativamente infrecuente y ocurre a cualquier hora. Entonces es muy difícil tener a un equipo de observadores de guardia para venir a las 3 de la mañana, e incluso cuando quieran llegar igual ya se ha resuelto la mitad de la hemorragia, ¿no? Y no se puede observar. Entonces esto lo hemos suplido con el uso de la simulación in situ. ¿Qué significa eso? Hemos utilizado una
paciente simulada, un actor con una pelvis con la que puede dar a luz un niño artificial, y hemos programado un día y una hora concreta, y el equipo real de la unidad obstétrica, alguno de cuyos Javi, que participó en la simulación, que está ahí, gracias Javi, pues cuidaron de esa paciente y nos permitió que el equipo de Valtec estuviese allí, también parte de los que están aquí, y tomamos datos red del trabajo real, y fue a raíz de lo cual pudimos trabajar. El otro aspecto, que es lo de superficializar todos los aspectos de la organización, bueno, ya no lo voy a repetir, que lo han introducido antes el equipo de Medstar, es como no solo ver ese trabajo de diagnóstico y tratamiento de la hemorragia, que es fundamental, por supuesto, es como añadir una tercera dimensión a nuestro trabajo, y eso es lo que yo pienso que nos da el factor humano, ¿no? Los elementos que he dicho antes. Y luego, para ayudar a entender mejor la raíz de la actuación, como tú comentabas, pues hemos incorporado la metodología que se utiliza en el hospital virtual para analizar la actuación de los profesionales cuando se entrena, ¿no? Que es lo que llamamos técnicamente el debriefing, que consiste en entender cuáles son pues, los procesos emocionales, las habilidades psicomotrices y los procesos de pensamiento de los profesionales cuando actúan. Y entonces, bueno, esto ¿qué hemos conseguido aplicando todo esto, Conchi? Bueno, pues lo primero, hemos conseguido pues, un marco conceptual gráfico de todo el proceso de atención a la paciente con una hemorragia posparto postcesárea, en el cual se van detallando todas las actividades y todas las tareas que cronológicamente tienen que ir desarrollando los diferentes profesionales, ¿no? Entonces, este análisis pues, ha permitido, por ejemplo, identificar que los profesionales no trabajan solos, sino que forman subequipos especializados, que cada uno de ellos va paralelamente desarrollando diferentes actividades, pero que también tienen que interactuar. Sí, este es un concepto relativamente nuevo y que no está, yo por lo menos no lo tenía del todo presente, aunque existe en la literatura, que es que no trabajamos en equipo y a su vez creamos subequipos, ¿no? En este caso concreto está el subequipo de obstetricia, que son enfermeras, médicos adjuntos y residentes que trabajan juntos desde esa perspectiva, el equipo de anestesia, que también hay enfermeras adjuntos residentes, el subequipo del auxiliar de comunicaciones, que la hemos denominado así, que se pone en contacto con los otros profesionales, el auxiliar de transporte, la hematología y los celadores, ¿no? Además, también hemos visto que era necesario la figura del coordinador y además que esta figura se hiciese explícita, que fuese reconocido y conocido por todos quién era el coordinador y que hacía tales labores, ¿no? Sí, eso ha sido crítico, ¿no? Eso ha sido crítico, identificar ese punto. También hemos visto que el proceso de atención a este tipo de mujeres es un proceso secuencial, en este caso en 4 fases, cada una de ellas con objetivos asistenciales diferentes y que tiene actividades distintas, y los profesionales tienen que saber también en qué momento de la fase están de tratamiento a esta mujer y cuáles son las actividades que tienen que realizar. Sí, en este caso se ha estructurado el mapa del proceso, el flujograma que denominamos en 4, la detección de la hemorragia masiva, su activación, el tratamiento de medidas generales y el tratamiento específico. Vimos también que había puntos críticos o momentos críticos en los que había que tomar una decisión y que además esta decisión tenía que ser conocida por todo el equipo y que en función de lo que se decidiese en ese momento crítico, pues se avanzaba en uno u otro tratamiento y eso era importante, ¿no? Ajá. Sí, por ejemplo, el momento a veces uno de los equipos se centra en un tratamiento médico y se olvida de cuándo tenemos que decidir juntos si la llevamos o no a quirófano, ¿no? Y esto nos recuerda pararnos y valorar eso. Y cambia ya también la actuación. Continuando, lo que vimos también, como comentaba, era que estos equipos van trabajando de forma paralela realmente, de alguna manera de forma independiente, pero al mismo tiempo coordinada, y que hay momentos en los que tienen que coordinarse, aparte de que vayan realizando sus tareas específicas, ¿no? Sí, por ejemplo, igual el equipo anestésico está centrado en la administración de hemoderivados, el equipo obstétrico está en maniobras físicas para disminuir la atonía, y en un momento dado nos recuerda que tenemos que interactuar y decidir que alguno vaya a informar a la familia de lo que está pasando. Dentro de todo este flujo de trabajo, lo que vimos fue también aquellos momentos en los que era necesario utilizar esos protocolos clínicos de los que hemos hablado anteriormente, para homogenizar pues, la práctica clínica y el diagnóstico, el tratamiento en un momento dado del proceso. Sí, hoy día se sabe que el uso de ayudas cognitivas para tratar las crisis, porque hay muchas publicaciones, hay una muy famosa en New England que dice que disminuye la morbimortalidad. Entonces, animamos
Y a mí me hace falta recordar a veces pues cuáles son las 4 T's, cuáles son las causas de atonía uterina, y los protocolos nos pueden ayudar a que no se nos olvide. Y finalmente también identificamos aquellos momentos en los que había que facilitar a los profesionales la usabilidad, ¿no? El que tuviesen a mano pues kits de medicamentos o de instrumentos que facilitase la actuación en un momento de crisis como es este, ¿no? En este sentido es un ejemplo que enlaza con lo que nos ha contado antes el equipo de Medestar, que es cómo podemos modificar el sistema para disminuir errores. A mí me pasa muchas veces que bajo estrés saco la analítica, lo llevo al laboratorio y me dicen, no, falta, este no era el tubo, este otro tubo, o no están bien los volantes. Hay que volver otros 7 minutos de laboratorio a la unidad, eso produce retrasos, la paciente se empeora. Entonces, para no depender de mí, hemos creado unos kits que llamamos, donde viene, por ejemplo, todos los tubos ya están preparados, los que nos ha dicho el laboratorio que se necesitan, con sus propias volantes, y eso nos disminuye los errores. Y finalmente podemos decir que, por lo tanto, hemos unificado toda la información, protocolos, kits, actividades del proceso en un único documento que además es visual, por colores para cada uno de los profesionales que intervienen, y que de alguna manera lo que pretendemos es que facilite el trabajo y la actuación de cada uno de ellos. Y secundariamente, pero no por eso menos importante, pues lo que ha ocurrido durante todo este proceso es que se ha tomado conciencia de equipo, y eso ha contribuido pues a mejorar la cultura de seguridad y de calidad también dentro del equipo del área obstétrica en este caso, ¿no? Y por lo tanto, José, yo sí que me gustaría que en primer lugar hicieses tú la conclusión, ¿no?, desde el punto de vista clínico de todo este proceso que hemos puesto en marcha. Pues yo personalmente, y bueno, luego mis compañeros que quieren hablar también pueden dar su opinión, que creo que este trabajo lo hemos sentido como útil, ¿no? De hecho, he traído esta foto, que es la foto de uno de los pasillos de paritorio, donde está el flujograma o el mapa del proceso que domina, ¿no?, el ambiente de trabajo, y pienso que es reflejo de que lo sentimos como útil y que nos puede ayudar en uno de estos casos que nos ocurre una vez a la semana, ¿no? Y ahí viene una foto de otro de los kits que hemos preparado para disminuir los errores, que es todo el que llamamos kit de medicación, que también tenemos una medicación a veces compleja de preparar y que las dosis son difíciles de recordar, y entonces tenemos las instrucciones para tanto su preparación como su administración. Y tú, desde la perspectiva de la mejora y de la gestión de la calidad, ¿cómo piensas que ha sido el impacto? Bueno, yo creo que hemos probado una nueva metodología para mejorar la seguridad y la calidad de la atención, en este caso, a un caso concreto, a la paciente con hemorragia posparto postcesárea. Ahora estamos en la fase de que lo hemos implantado y tendremos que medir y evaluar pues realmente cuál está siendo o cuál va a ser el impacto de esta estrategia, y desde luego, pues si es positiva, como todos queremos y creemos, pues será una herramienta muy útil para ampliar a otros procesos y, como comentaba la consejera a primera hora, pues de esta manera mejorar la atención que prestamos a nuestros pacientes, que es, no lo olvidemos, para lo que estamos todos aquí, ¿no? Y muchas gracias. Muchas gracias.